Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Clara López. Hasta hace muy poquito pertenecía a la empresa PixiPixel, que somos quienes hemos desarrollado la aplicación DataVenues, pero recientemente se ha firmado la adquisición por Adevinta y ya formo parte del grandísimo equipo. Estamos dentro del clúster de monetización y mi labor fundamental, soy Data Scientist, estadística de formación y de pasión también. Primero hice la diplomatura en estadística, luego estudié un grado en estadística aplicada, que fue mejor porque era bastante menos teórico y un poquito más de manos a la masa, pero lo mejor sin duda fue el posgrado que hice después en minería de datos e inteligencia de negocio, que ahí sí que nos metimos a fondo en lo que era trabajar con datos reales, con un objetivo claro y cuando realmente disfruté y aprendí a eso, a sacarle ese jugo a los datos que tenía delante. A ver, las matemáticas siempre me han gustado, de hecho me parecía una asignatura súper divertida. Mis amigas me decían que sí estaba loca, pero a mí me parecía que es aquello de que me diesen una información y con eso que me daban yo era capaz de descubrir algo nuevo, me parecía apasionante. Así que cuando me planteé, después de muchas otras cosas, decidí ya hacer una carrera un poco más orientada a mi vida profesional. Cuando me enteré que la estadística era una rama de la matemática aplicada, pues dije, pues aquí, esto es lo mío. Y luego la parte de tecnología, que se estudia programación en la carrera de estadística, no la había tocado mucho y me pareció brutal. O sea, súper recomendable porque igualmente es ese tipo de herramientas que, pues tú tienes ahí un amasijo de datos, empiezas a programar código y de repente, ¡boom!, se abre la caja de Pandora y te muestra algo maravilloso, ¿no? Así que me parece en sí la parte de análisis, esa parte matemática aplicada y ya en conjunto con la tecnología me parece una pasada. Una de las cosas que me ha obsesionado siempre es la optimización de procesos. Pues siempre cuando entraba a trabajar en una empresa, empezaba a desarrollar una serie de tareas y no sé muy bien por qué, pero mi obsesión era, después de esa fase de conocimiento, donde todavía te exige bastante, ¿no?, el realizar esa tarea, ya la dominabas y el paso siguiente obligado era, ostras, ¿y esto cómo se puede hacer mejor? Y de alguna forma esa gestión, ese análisis de datos y ese uso de la tecnología precisamente propician algo así, que tú tienes una tarea que es súper tediosa y te lleva un montón de esfuerzo y gracias a la tecnología eso se convierte en una aplicación que te lo sirve en bandeja y pues eso, el buscar información que te aporte valor y que te dé la capacidad de tomar decisiones óptimas en tu trabajo requiere lo mismo, ¿no? Esa parte de cocinado de los datos para que te den la información que tú necesitas. Así que me parece apasionante, ¿no? Esa mezcla de sacarle el jugo a los datos y que una aplicación informática te lo sirva en bandeja me parece increíble. En mi época, que ya tengo unos años, soy muy joven, pero tengo unos años, parece eso de cuando éramos pequeñas, las chicas jugábamos con muñecas, los chicos con balones y que las chicas tenían que estudiar para ser profesoras y eran los chicos los que tenían como obligación o como objetivo otro tipo de carreras. Yo afortunadamente pertenezco a una familia muy numerosa, tengo muchos hermanos, tengo varias hermanas y muchos hermanos y no he respirado ese ambiente. De hecho, como decía antes, las matemáticas siempre me han encantado y nunca me he puesto un límite por el hecho de que fuese una chica, ¿no? De hecho, he practicado deporte también de chico, pero sí que es verdad que, como decía antes, ¿no?, hace unos años parecía que íbamos más encajonados. Afortunadamente, creo que eso ha cambiado de forma radical, ya no hay esa discriminación o esa orientación predeterminada a que las chicas estudien un tipo de carrera y los chicos otro, pero creo que sí que nos queda un poco de camino por andar
en el sentido de que las mujeres, se planteen una vida no necesariamente dentro de una familia y un núcleo familiar donde ellas no sean la cabeza, ¿no?, en cuanto a recursos económicos disponibles. Como digo, creo que sí que está cambiando más lentamente de lo que debería, pero sí que va cambiando ese panorama donde todos los directivos, porque al final eso es una motivación. Si tú ves que tu proyección profesional puede llegar a ser, pues, ser el CDO de una empresa, evidentemente provoca una motivación extra a la hora de estudiar una carrera u otra. Como se está un poco equilibrando, ¿no?, esa parte de directivos femeninas y masculinos, yo creo que está propiciando esa motivación extra, pero antes que existía una limitación en tu proyección profesional, pues hay ciertas carreras que históricamente, como las ingenierías o las carreras de ciencias exactas, pues históricamente, como decía, eran como más difíciles y claro, si hay una falta de motivación, pues también hay al final un problema a la hora de encaminarte en esa ruta, ¿no? Creo que tenemos muchos factores a nuestro favor. El primero es que las mujeres solemos ser, digo solemos, aunque pues la experiencia también lo demuestra, mucho más reflexivas. Y esto es fundamental a la hora de analizar datos. Somos más reflexivas y más pacientes. En este sentido, el funcionar con datos, te describo una jornada tipo a la hora de hacer un análisis o de cara a buscar un modelo de ajuste para un objetivo concreto, es que te puedes tirar fácilmente, dependiendo de la calidad de la base de datos con la que trabajes, 3 o 4 horas a saco, perdón por la expresión, pero es un poco lo que mejor lo define, es decir, absolutamente enfocada, trabajando, depurando, viendo esto, ahora haces esta prueba, hasta que empiezas a ver primeros resultados. Es decir, esa parte reflexiva y de paciencia son fundamentales. Y luego creo que también somos muy metódicas, que es fundamental para la parte de data science, es necesario sí o sí. Y después, en general, creo que cada persona, independientemente de su sexo, tiene un montón de cualidades que aportar. Entonces, ahí sí que haría hincapié en ese deseo interno de aportar y de enriquecer aquello que hacemos, y eso creo que las mujeres estamos perfectamente capacitadas para hacerlo y que es lo que nos tenemos que autoconvencer y quitarnos muchas creencias y muchas limitaciones que se han respirado un poco en el ambiente estos años, ¿no? En ese sentido, yo les diría que, para empezar, es una carrera profesional apasionante, porque es de obligado crecimiento continuo. Creo que no hay nada mejor que enfocarte en algo en lo que sabes que vas a ir o vas a poder mejorar día a día. Hay una explosión desde hace ya más de una década. La tecnología evoluciona día a día y eso es maravilloso porque multiplica, ¿no?, la capacidad y la potencia que tiene este sector. Así que pues yo les diría que si quieren disfrutar de su trabajo, si quieren hacer algo en lo que su aportación personal, porque esa es otra de las cosas de este mundo, ¿no?, en el sentido de los data scientists, por ejemplo, 2 personas trabajando con la misma base de datos son capaces de extraer información distinta y eso a mí me parece brutal. Entonces, pues si te apetece una profesión en la que desde luego no te vas a aburrir, en la que vas a poder sumar y aportar ese granito de arena personal y en el que vas a poder crecer hasta donde tú quieras y cuanto tú quieras, pues yo no lo dudaría. Así que os animo a que por lo menos os lo planteéis, que conozcáis un poquito más el sector y que veáis todo lo que os puede ofrecer. Lo primero es pues que no es tan difícil como lo pintan, que
estudiar en una carrera de ciencias exactas tiene la dificultad de que cuando no entiendes algo de memoria no sirve, pero sí que es cierto que una vez que aprendes un concepto, yo creo que el premio que obtienes es que eso no se olvida nunca. Por ejemplo, cuando, yo qué sé, estudias una carrera más teórica, pues hay muchas cosas que cuando las vayas a utilizar, pues vas a tener que recordarlo porque la memoria no da para sí, ¿no? Pero no da para más, perdón. Pero en las carreras de ciencias exactas tú aprendes a trabajar con algo y eso no se te olvida en la vida, independientemente de que puedas ampliar tu conocimiento. Entonces, creo que es un reto muy bonito, que, bueno, les diría que eso de que no se me da bien normalmente viene vinculado a una mala enseñanza y que en la universidad pública hay buenísimos profesores. Yo he tenido la suerte de contar tanto en el colegio, fíjate, como en la universidad con profesores que eran una auténtica maravilla, que me han ayudado a apasionarme con lo que hacía y sobre todo que me han ayudado a entender todo lo que hago. Entonces, pues les diría que sobre todo es eso, que es una carrera muy entretenida, que puede parecer difícil, pero con trabajo y disciplina al alcance de cualquiera que se lo proponga. Curiosamente, en la carrera de estadística, el porcentaje de mujeres frente a hombres estaba bastante equilibrado. No había éramos, yo creo que podía ser como mucho un 40-50 como muchísimo, pero en algunas asignaturas incluso éramos más mujeres que hombres, al menos las que íbamos a clase, que eso es un dato importante también. Y, por ejemplo, en el posgrado que hice de minería de datos e inteligencia de negocio, ahí igual, bueno, ahí quizás sí que había un porcentaje un poquito superior a hombres, podíamos ser, sí, a lo mejor un 70-30 de hombres frente a mujeres. Y en el último máster que hice, un bootcamp de Data Science con Python, ahí, bueno, pues creo que éramos 3 chicas y 8 chicos, ahí sí que estaba más desequilibrado, pero yo creo que por esa parte de, bueno, el máster era fundamentalmente orientado a trabajo con Python, un lenguaje de programación, y eso creo que todavía echa un poco para atrás a las mujeres, que igualmente os diría que es súper divertida la programación, que además Python es un lenguaje muy amable, no como otros software estadísticos que hay que son terroríficos, pero Python es un lenguaje, además es súper potente y súper versátil, que se puede utilizar en cualquier sector y sinceramente es muy asequible. Así que ahí sí que noté una diferencia clara en cuanto al número de hombres frente a mujeres. Y por último, sí que me gustaría, bueno, pues hacer hincapié en que para mí nunca ha sido una limitación mi estatus de mujer, de niña cuando era pequeña y ahora de mujer. Quizá por eso, por lo que comentaba de que he tenido muchos hermanos y he mezclado pues actividades. Yo he jugado al fútbol, he montado en monopatín, con la bicicleta, he jugado a las canicas, he jugado a la comba, a la goma, con las muñecas. Y yo lo que os diría es que, primero, que no os limitéis, que la limitación no está en vuestro sexo, sino en vuestra cabeza, que sois capaces de hacer todo lo que queráis y que, bueno, pues que fuera de etiquetas feministas o machistas, yo creo que lo más importante es cómo os sintáis vosotras, de si os sentís capaces de conseguir vuestros objetivos o no, y a partir de ahí todo lo demás está en vuestra mano. Así que os diría que no os pongáis límites y que busquéis lo que realmente os apasiona, que es lo que os va a ayudar a conseguir vuestros objetivos.